Muy bien, hermanos, muchas gracias por la ayuda con la ofrenda y quería, a modo de introducción y también de ver la providencia de Dios en cuanto a la enseñanza que vamos a considerar en esta mañana. Ustedes recuerdan, estamos viendo lo que llamamos pecados respetables, así era la frase. Y hablábamos que hay ciertos pecados en nuestras vidas que son tan comunes, tan propios, que los hemos naturalizado y los vivimos como algo normal, como algo que Dios también entiende que no es tan grave. Y leíamos hoy en nuestra confesión, el capítulo 15, el párrafo 5 dice, es la provisión de Dios que ha hecho por medio de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que aunque no hay ningún pecado tan pequeño que no merezca condenación, aún así tampoco hay ningún pecado tan grande que traiga condenación a todos los que se arrepienten. Bueno, la frase a considerar es esa que dice, no hay ningún pecado que sea tan pequeño que no merezca la condenación. Indudablemente todos nuestros pecados, desde los más grandes o los más escandalosos hasta los más secretos y menos visibles, delante de Dios, quien ve todas las cosas, son condenables. Y condenables no quiere decir que Dios dice solamente eso está mal, quiere decir que eso es suficiente motivo para nosotros ser apartados por Dios, de Dios, y vivir una eternidad condenados en el infierno. Y eso de alguna manera nos permite ver la gravedad del pecado. Algo nuestro hermano Nelson mencionaba en la clase al comienzo de nuestra reunión, donde él decía que la iglesia no puede perder esa conciencia de pecado, no puede perder de ver la gravedad que hay en cada pecado. Y eso es lo que procuramos hacer a través de estas enseñanzas, es no solamente recordarnos que estos pecados están en nuestra vida, sino recordarnos principalmente que esos pecados son una ofensa contra Dios. Y si bien Cristo murió por esos pecados y nos ha hecho libres de esa culpa, es una realidad que nosotros no podemos vivir en amistad, en complacencia con esos pecados, porque si bien esos pecados fueron perdonados, siguen siendo una ofensa para nuestro Dios. Entonces, en esta mañana, con la ayuda del Señor, consideraremos nuestra enseñanza y tiene que ver con el dominio propio. Seguramente ustedes, al igual que yo, creemos que tenemos un buen desarrollo del dominio propio, o de alguna manera lo vamos, como dice el mundo, manejando y creemos en nuestra percepción personal que nosotros somos personas que tenemos un buen dominio propio. Bueno, en esta mañana, con la ayuda de Dios, lo que vamos a procurar ver es cuánto dominio hay en nosotros, de nosotros mismos. Ese es el llamado del Señor en la palabra y esa es la figura que nosotros recibimos en el Evangelio. La Biblia nos enseña que nosotros en la vida pasada éramos esclavos, esclavos de nuestros propios deseos, esclavos del pecado que estaba en nosotros, esclavos de esta carne que nos llevaba a pecar, esclavos del diablo, pero dice que una vez que nosotros llegamos al Evangelio, el Señor nos ha hecho completamente libres. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que ahora en Cristo no es que voy a dejar de batallar o aún de pecar con los pecados que quizás estaban en nuestra vida. No nos referimos a una conducta de pecado, sino que hay pecados en nosotros que de alguna manera pueden volver a recordarnos que están ahí. Hay pecados que nos recuerdan que nuestra carne es una carne caída que quiere hacer lo malo, pero nos referimos al hecho de que ese pecado puede ser de alguna manera mortificado, puede ser de alguna manera por la gracia de Dios en nosotros, controlado. No vamos a dejar de pecar, quizás cambiemos el tipo de pecado por pecados menos escandalosos o menos visibles, pero el pecado está en nosotros y ese pecado a un hijo de Dios, si bien se va a pronunciar y se va a manifestar, no es algo ya que nos domina, no hay una conducta natural, gobernada, guiada por el pecado. Bueno, esa es una realidad que el Evangelio nos menciona. Es una realidad que nos gozamos al escuchar esas palabras del Señor en el Evangelio de Juan.
conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. No está hablando de que hay determinados pecados que sí somos libertados y de otros pecados que no somos libertados. O sea, indudablemente significa esa liberación total que Cristo consiguió en la cruz de nuestros pecados, pero también nos va a hablar o nos habla el pasaje de esa provisión de gracia que Dios nos da para que cada creyente pueda mortificar, aplacar más y más en su vida el pecado que muchas veces nos gobierna. Quisiera que podamos buscar ahí en nuestra Biblia, en el libro de Proverbios, el capítulo 25, y vamos a llegar hasta el versículo 28. Vamos a leer solamente un versículo, Proverbios 25, 28, pero es un versículo tan oportuno, tan claro, tan providencial por la mano de Dios, que nos va a dar suficiente tela para poder utilizar el pasaje durante toda la enseñanza. Dice Salomón, escribiendo el libro de los Proverbios, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas, como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Hermanos, me gustaría que pidamos al Señor una vez más su ayuda, su dirección en esta mañana y luego de orar volveremos a considerar este pasaje. Oremos. Señor Padre, gracias te doy por el privilegio de poder compartir con mis hermanos tu palabra. Gracias por la bendición de poder congregarnos como iglesia, de verlos, de estar juntos. Señor, en esta mañana, si hay algo que queremos pedirte sobre todas las demás necesidades que podemos tener, es que tú nos hables. Señor, así como tú hablaste en el tiempo de creación y cuando todo era tiniebla y oscuridad, tú hablaste y la luz apareció de la misma manera. Necesitamos, oh Padre, que tú nos hables en esta mañana y en tu luz podamos ver claramente a Cristo y la enseñanza para cada uno de nosotros. Padre, creemos en la obra del Espíritu Santo, creemos que como hombres no tenemos nada que hacer en favor de las almas y de la, Señor, edificación espiritual de tu pueblo. Simplemente nos disponemos a que tú nos uses como instrumentos imperfectos, pero que en tu misericordia, en tu gracia y por medio de tu Espíritu, tú, Señor, hablas a tu pueblo, Señor, y tratas con ellos de manera particular en sus corazones, Señor, señalando sus pecados, fortaleciendo quizás el desánimo, la flaqueza, pero es tu Espíritu el que hace la obra en nosotros. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que así sea en este lugar con tu iglesia. Padre, tú eres fiel y tú eres digno de toda confianza. Por eso oramos y te pedimos, Señor, habla a tu pueblo, edifica a tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, el versículo 28 de Proverbios 25 usa dos figuras seguramente muy propias de la época, muy reconocibles por aquellos que podían leer o escuchar el proverbio. Habla de una ciudad derribada o una ciudad con sus muros que se habían caído o que habían sido derribados. Bueno, una figura de eso tenemos la historia de Jericó en el libro de Jueces, Josué, en el libro de Josué, y ahí vemos cómo el Señor manda a su siervo con su pueblo a derribar esa ciudad. Lo particular de esta historia es que ellos no tuvieron que tirar los muros con fuerza o utilizando instrumentos, simplemente rodearon la ciudad y al final, como Dios había dicho, esos muros cayeron. ¿Y qué pasó? Bueno, ellos pudieron invadir la ciudad, conquistarla conforme al plan que Dios les había dado. Bueno, el libro de Proverbios nos lleva a pensar en esa situación. Una ciudad, para la época, una ciudad que tuviera muros era muy importante porque era lo que la protegía, la resguardaba, le daba seguridad, le daba cierta tranquilidad social. Una ciudad sin muros representaba que todo eso no iba a estar, que iba a ser una ciudad expuesta, una ciudad fácil de conquistar. Y luego la otra figura que el versículo usa es la de un espíritu que no tiene rienda. Bueno, siempre que nosotros, o por lo menos en mi casa, siempre que escuchamos acerca de riendas, pensamos en un animal, en un caballo que está ahí
sostenido, gobernado por esas riendas, como dice la palabra de Dios, o como Santiago dice, ¿no? Que el animal puede ser frenado, dominado por las riendas. Pero negativamente, el pasaje de Proverbios dice que este espíritu del hombre o que este hombre es como que perdió las riendas, que no tiene control, que está completamente sacado, descontrolado, que no tiene autogobierno, que no se controla a sí mismo. Y dice entonces que el hombre que no puede gobernarse a sí mismo es como una ciudad que no tiene muros, no tiene protección, no tiene dominio propio. Y eso es lo que vamos a considerar en esta mañana, el dominio propio. Bueno, la imagen de Proverbio es una imagen fuerte, poderosa, de una persona que ha perdido el dominio propio, que no puede gobernarse a sí mismo, que no puede controlarse. Y esa es la figura que Salomón está usando para hablar de un hombre que carece de dominio propio. Hablamos en términos hombres, no en cuanto a sexo, hombre o mujer, sino a lo general, a la creación, el hombre como creación de Dios. Entonces nos referimos tanto a los hombres como a las mujeres y que ambos necesitan examinar si hay dominio propio en nuestra vida. La falta de dominio propio significa que hay un deseo que nos gobierna. Y no necesariamente quiere decir que ese deseo es algo malo o algo pecaminoso, pero tiene tanta influencia, tanto dominio por nosotros, que de alguna manera ese deseo está ocupando el lugar de Dios o está robando nuestra obediencia a Dios para obedecer o rendirnos hasta ante la demanda de ese deseo en nosotros. Significa muchas veces que hay emociones, que hay pensamientos, que hay reacciones, que hay hábitos que deberían estar sujetos a la voluntad de Cristo, pero lejos de eso nos gobierna. Esa sería la falta de dominio propio. La falta de dominio propio quiere decir que hay otra cosa fuera de Cristo que lejos de darnos paz, como Cristo nos da paz, nos roba la paz, nos gobierna y de alguna manera nos lleva a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios para nuestra vida. La falta de dominio propio quiere decir que hay otra cosa fuera de Cristo que nos gobierna. Lo primero que vamos a ver rápidamente en esta mañana es que el dominio propio es un llamado a gobernar nuestro corazón. Es un llamado a tomar el control de nuestra vida. Y claro, un cristiano entiende que nosotros no podemos ejercer completamente ese gobierno en nosotros, pero sí podemos ir a aquel que puede gobernar nuestro corazón, que es Cristo. Bueno, lo primero que tenemos que decir acerca del dominio propio es que el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto nos lleva a pensar entonces que todo cristiano, sin importar cuánto tiempo estás en la fe, cuánta teología hay en tu cabeza, a qué iglesia vas, una de las señales del verdadero cristiano es el dominio propio. Claro, ese dominio propio es imperfecto. Ese dominio propio no se expresa de una manera completa y absoluta en nuestra vida, pero sí hay en el cristiano una disposición, una búsqueda de que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos gobierne, nos dirija. Lo que el Señor nos enseña en su palabra es que la determinación de cada hijo de Dios es llevar nuestros deseos, emociones, impulsos bajo la autoridad de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que recordar quiénes somos. Somos hombres y mujeres pecadores. Y lo que vamos a hacer es pecar. Ahora, el cristiano tiene la gracia de Dios de reconocer ese pecado, de ver su pecado, de dolerse por su pecado. Pero hay una realidad que muchas veces está en nuestra vida, es que nos quedamos con ese dolor, con esa agonía, con esa lucha de no saber qué hacer con nuestro pecado, de no poder controlarlo. Y es entonces cuando nosotros tenemos que recordar que el llamado del Evangelio es llevar nuestras cargas, nuestros pecados a Cristo para que Él tome el control de nuestra vida, de ese pecado, de esos deseos desmedidos en nosotros, y entonces comenzar a aplacar y a mortificar ese pecado en nosotros.
Proverbios 16, 32. Proverbios 16, 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es, dice la palabra de Dios, el que tarda en airarse que el fuerte. Seguramente en el contexto social de nuestro país, la cultura nos lleva a considerar que la persona fuerte es alguien importante, aquel que puede imponerse, que puede dominar, que puede ser más fuerte y llevar a los demás a que se sometan a él. Bueno, es lo que vemos generalmente, pero la palabra de Dios tiene un concepto totalmente distinto. Dice que para Dios mejor es el poder controlar mi ira, mi enojo, poder tomar las riendas de mi espíritu y aplacarlos. Esto no dice que no vamos a tener momentos en que nos enojemos, que nos molestemos, que va a haber cosas que nos van a afectar y que nos van a alterar. El problema no es eso, y ni siquiera eso es pecado en sí mismo. El pecado está cuando yo no controlo ese enojo, cuando yo no gobierno ese espíritu y doy rienda suelta a todo lo que pasa en ese enojo. Es para Dios más importante controlar mi enojo, mi espíritu, que tomar una ciudad. Bueno, para la época tomar una ciudad era algo muy importante, representaba expandir el reino de una ciudad, era, bueno, adquirir bienes, era algo importante, pero dice para Dios, así como esto representa algo bueno, mejor es una persona que puede dominarse a sí mismo. Este pasaje nos muestra que para Dios hay algo sumamente serio e importante y es poder gobernar nuestro propio espíritu, nuestro propio enojo, nuestro propio malestar. El mundo nos propone que eso está bien, que está bien dar rienda suelta a lo que sentimos, a lo que nos pasa, al enojo, pero Dios no lo ve de la misma manera. En ese enojo muchas veces nos manejamos, bueno, descontroladamente. Y eso ofende a Dios y eso es contrario a la palabra de Dios. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio tiene una característica. El necio da señales, prende todas sus luces y lo hace cuando se enoja. El hombre necio puede tener cierta apariencia de persona controlada, de persona sumisa, de persona que vive bien, pero la manera en apretar el botón para mostrar quién es correctamente es en el tiempo del enojo. No puede gobernar el malestar, el enojo, y es en ese momento cuando lo peor de esa persona sale a luz. Dice cosas que luego se arrepiente, toma posiciones o reacciones que son ofensivas delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, aquel que no tiene control de sí mismo hará algo terrible delante de los ojos de Dios. Ahora, para el mundo, alguien fuerte es alguien que da rienda suelta a su enojo, pero no es así en el Señor. En el Señor, alguien fuerte es aquel que puede callar cuando quiere hablar en ese enojo. El hombre fuerte para Dios es aquel que responde con mansedumbre cuando es maltratado, cuando es insultado, cuando es injuriado. El hombre fuerte para Dios es el que no se deja arrastrar por las emociones de su corazón. Bueno, en la cultura china también dicen que el carácter, tener un carácter fuerte no es expresar todo lo que me pasa, contar todo lo enojado, lo molesto que estoy. Alguien fuerte es someter ese deseo de expresarme en el enojo, es gobernar eso. Para ellos, eso era una persona fuerte. Bueno, tiene similitud con la verdad de Dios, porque la verdad de Dios dice que el hombre que puede gobernar su enojo, su ira, es una persona sabia, diferente al necio que al punto, al momento da a conocer
su ira. Esto nos lleva a pensar en lo que Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, y nos habla acerca del Señor y dice que cuando a Cristo le maldecían, Él no respondía con maldición, cuando Él padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Si hay alguien que es un ejemplo de dominio propio, es Cristo. Él nos mostró cómo debemos reaccionar, proceder en ese tiempo de maltrato, de cuando nos maldicen, cuando nos injurian, cuando dicen un montón de cosas mintiendo contra nosotros. La reacción que deberíamos tener como hijos de Dios es poder controlar ese deseo de venganza, de devolver con la misma moneda, perdón. Una persona puede callar y tener cierta apariencia de tranquilidad, pero aún así dentro de su corazón estar lleno de orgullo, de amargura y de sed de venganza contra la otra persona que nos está maltratando. El tema del orgullo, del autocontrol puede ser algo que nosotros mostremos que hay autocontrol, pero al final Dios en nuestro corazón sabe si verdaderamente controlamos nuestros deseos pecaminosos. Segunda de Corintios 10:5 dice que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento tiene que ser sometido a la obediencia de Cristo. Esto nos habla de dominio propio. Esto nos habla de que en el Evangelio, por medio de la gracia de Dios y su Espíritu morando en nosotros, somos capacitados para poder decir a determinados pecados, a determinados deseos en nuestra vida, no voy a ceder ante ti. Y sí, eso va a ser una lucha feroz, diaria, permanente, pero va a haber una búsqueda de llevar todo deseo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La falta de dominio propio, muchas veces se disfraza de libertad. Y decimos, yo hago lo que quiero. Yo digo lo que siento. Yo reacciono así porque soy así. Bueno, todo eso lo que nos está indicando es que hay una persona que carece de autocontrol, que no puede gobernar su lengua, sus pensamientos y los deseos de su corazón. Cuando una persona no puede gobernar sus deseos, la realidad es que no es verdaderamente libre, sino que está siendo gobernada por lo que siente, por lo que piensa, y su corazón está siendo gobernado por estas cosas. Dice Pablo, escribiendo a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa debería ser la actitud de todo hijo de Dios. Eso debería ser el examen permanente en nuestra vida. ¿Qué cosas nos están gobernando? ¿Qué cosas nos están marcando el paso? ¿Qué cosas nos están indicando qué hacer fuera de Dios, fuera de su palabra? El problema no siempre está en que eso que nos domina es algo malo. El problema es que es algo bueno y como es algo bueno, no pecaminoso, lo consideramos legítimo, permitido, pero si eso nos está dominando, si eso gobierna tu alma, es algo que está llevándote a pecar contra Dios. En segundo lugar, la falta de dominio propio nos hace vulnerables. La falta de dominio propio nos hace vulnerables al pecado y a todo tipo de ídolo delante de Dios. Bueno, el libro de Proverbios es un libro que ampliamente trata el tema del dominio propio. En casi todos los capítulos podemos encontrar como el Salomón, hablando acerca del dominio propio, nos da determinadas instrucciones. Algunos dicen que hay más de 20 referencias en todo el libro, como en ningún otro en las escrituras, hablando del dominio propio. Podemos decir entonces que Salomón es uno de los autores que más desarrolló el tema del dominio propio. Ahora, lo curioso de Salomón es que fue un hombre sumamente sabio, el más sabio después de Cristo en la tierra, un hombre lleno de inteligencia, de sabiduría, lleno de riqueza,
Pero al final lo que vemos es que fue un hombre que no tuvo dominio propio, que no pudo gobernar sus propios deseos, que su corazón fue arrastrado hacia lo malo. Dice Primera Reyes, capítulo 11, versículo 1, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Dios había advertido al rey de que no debía multiplicar sus mujeres, porque entonces su corazón podía desviarse tras esas mujeres. Y eso fue lo que sucedió con Salomón. No lo dice directamente a Salomón, lo dice en Deuteronomio 17:17. Dice la palabra de Dios, no tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Esa era la advertencia de la palabra de Dios, era la advertencia que Salomón sabía. Pero a pesar de todo esto, él no pudo gobernar ese deseo de más y más mujeres. Eso fue exactamente lo que pasó con él. Y cuando Salomón ya era viejo, dice Primera Reyes 11:4, que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Hermanos, esta figura nos permite entender cómo el no tener esos muros altos y bien establecidos nos hace vulnerable al pecado, al dominio de nuestros propios deseos, y generalmente ese control de nuestros deseos nos lleva a lugares tristes como la vida de Salomón. Salomón no pudo poner freno a sus deseos. Él conocía la voluntad de Dios, pero la verdad es que no pudo con su propio corazón, y sus deseos gobernaron su vida y lo terminaron desviando de Dios. Esto nos lleva a pensar, Salomón, un hombre sabio, tan conocedor de muchas cosas, de ciencia, de un montón de cosas, de la voluntad de Dios. Pero lo que nos muestra es que a pesar de conocer la verdad de Dios, podemos tener nuestra mente y nuestro corazón, lleno de teología, pero la doctrina verdadera no reemplaza la obediencia. Si yo tengo una doctrina correcta, eso no me impide que aún así soy llamado a obedecer. Salomón tenía sabiduría y tenía conocimiento de Dios. Dios lo había bendecido de una manera particular y especial, pero eso no lo privaba de la necesidad de examinar su corazón y de ser obediente a Dios. Otro ejemplo de falta de dominio propio es el padre de Salomón, que es David. Bueno, el relato ahí en 2 de Samuel 11:2 dice que David vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y después de mirar a esa mujer, David mandó a buscar a esa mujer, la tomó y pecó contra ella. Pero no conforme con eso, dice la palabra de Dios que esa mujer quedó embarazada y ahora un pecado tenía que llevar a otro pecado y tenía que tapar ese embarazo de alguna manera, y él buscó un montón de maneras hasta que al final la única alternativa era matar al esposo de esa mujer y entonces tomarla como su propia esposa. El pecado no quedó allí. Para poder tapar su pecado, David terminó pecando de una y otra manera contra Dios. La falta de dominio propio no solo nos lleva a pecar, sino que abre la puerta a un montón de otros pecados. Un pecado no mortificado incurre en otro pecado para cubrirse. Y otro ejemplo de alguien que no pudo controlar sus impulsos es Moisés. La Biblia nos presenta a Moisés como un hombre manso, como un hombre realmente que tenía un corazón como Dios. Y lo podemos ver en el desarrollo de su ministerio y su tarea con el pueblo de Israel. Pero en una ocasión actuó con ira y esa ira, ese enojo lo llevó a desobedecer a Dios. La palabra de Dios dice que Dios le había mandado hablar a la roca para darle agua al pueblo. Dice, hablad a la peña. Dios le dijo a Moisés, Moisés, hablad a la peña a vista de ellos, y de ella saldrá agua. Números 28. ¿Pero qué hizo Moisés? Bueno, Moisés en su enojo respondió airadamente contra el pueblo y lejos de hablar como Dios le había dicho,
golpeó la roca 2 veces. Dice en Números 20, 10 y 11. Oíd ahora, rebeldes, dijo Moisés, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Entonces Dios le responde en el versículo 11, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra. Estos 3 ejemplos, y hay un montón más, nos recuerdan que un momento de nuestra vida sin dominio propio puede traer consecuencias dolorosas y terribles para cada uno de nosotros. Esto nos recuerda la importancia de vigilar, de controlar, de gobernar nuestros deseos, de llevarlos todo el tiempo a la obediencia de Cristo. Dice Primera de Pedro 2:11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero nos dice que hay unos deseos que están dentro nuestro. No es algo que viene de afuera, no es algo que nosotros podemos tomar o no tomar externamente hablando. Es algo que está en nuestra alma. Esos deseos están en nosotros, es nuestra carne, es esa vieja naturaleza que aún convive en nosotros y que quiere oponerse todo el tiempo al Espíritu de Dios. No se trata simplemente de personalidades. Se trata de una batalla real y espiritual que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese deseo quiere ganar terreno en nuestra vida, quiere dominarnos nuevamente como lo hizo en el pasado sin Cristo. Esto nos recuerda que tenemos un enemigo que es nuestra propia carne, que lucha todo el tiempo por llevarnos a pecar. Es la realidad que Pablo menciona en el capítulo 7 de Romanos. Y cuando nosotros no tenemos esa realidad visible o presente en nuestra mente, es como que somos una ciudad vulnerable, sin muros, sin protección. El pecado viene a nuestra vida y comienza a recuperar terreno y comienza a dominarnos, y muchas de las cosas que hacemos son propias del dominio y del gobierno del pecado en nuestra vida. El dominio propio, como decíamos al comienzo, y este es nuestro tercer encabezado, es una obra del Espíritu en nosotros. El dominio propio es una obra del Espíritu en nosotros. El dominio propio no se trata de nuestra fuerza de voluntad, de tener una disposición a hacer lo correcto. Bíblicamente, el dominio propio es la obra que Dios lleva adelante en nosotros por medio de su Espíritu. De manera entonces que si bien nosotros luchamos con nuestra carne y luchamos con ese deseo de pecar, esto nos recuerda que en esa lucha feroz y constante no estamos solos. Y dice la palabra, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es una lucha que libramos todo el tiempo. Todo el tiempo voy a pelear con mi mente y con mi corazón y sus deseos y sus inclinaciones a hacer lo malo. Pero el Espíritu de Dios está ahí en nosotros para recordarnos, para llevarnos a considerar la palabra, para tomar esa palabra y en obediencia a esa verdad poder vencer esos deseos pecaminosos. Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que Pablo nos está mostrando que hay 2 maneras de vivir en esta tierra. Una, gobernado por las obras de la carne, es lo que él dice anteriormente en el capítulo 5. Y él dice, las obras de la carne, son estas. Y hace una lista y las enumera. Pero luego dice, una vida gobernada por el Espíritu se ve de esta manera. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Él no está hablando de virtudes aisladas en nuestra vida como amor, paciencia, fe. Él está describiendo el carácter que el Espíritu Santo de Dios produce en donde Él está morando. Esto quiere decir que todo cristiano
debe recordar y vivir a la luz de esta realidad. Todo creyente debe tener un carácter de dominio propio. Es algo que debe estar en nosotros, que debemos crecer y pedir la ayuda de Dios para que esto sea una realidad en todos nosotros. Es decir, que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Como decía hace un momento, es necesario recordar, ese dominio propio no es completo, no es perfecto, va a haber altas y bajas, vamos a ver momentos en nuestra vida que vamos a ser más dominados por nuestro pecado y por nuestra carne, vamos a luchar y vamos a sufrir por eso, pero también va a haber momentos, por la gracia de Dios, en que vamos a poder gobernar nuestro propio corazón a través de la palabra de Dios. Pero esto nos lleva a pensar que no se trata solo de una conducta externa o algo que vamos a mostrar. Es una transformación interna que produce el Espíritu Santo diariamente en nosotros. Es una obra que no depende de lo que yo hago, no depende de mi fidelidad, no depende de lo que soy o de lo que quiero, es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, trayendo convicción de pecado, mostrándome el pecado, llevándonos a reconocer que estamos haciendo algo incorrecto delante de Dios. Pablo utiliza una palabra en Gálatas 5 que es templanza. Esa palabra también puede traducirse como dominio propio o como autocontrol. Y eso significa que el Espíritu Santo, como parte de ese fruto que Él produce en nosotros, nos da la capacidad de gobernar nuestros deseos, nuestras emociones, las palabras, pensamientos y acciones en nuestra vida. Y que todo eso está siendo gobernado por Cristo. Esto no significa que el creyente se tira panza arriba a esperar en el fruto del Espíritu Santo. Esto requiere que haya un trabajo, que haya una responsabilidad de nuestra parte, reconocer nuestro pecado, llevar nuestro pecado, confesarlos a Cristo en la cruz. No se trata simplemente de decir, bueno, es la obra del Espíritu Santo. Esto nos enseña que la vida cristiana no consiste solamente en evitar las obras de la carne, sino que nos recuerda que como hijo de Dios, todos nosotros debemos manifestar el carácter del Espíritu en nuestra vida como hijos de Dios. Si habéis vivido por el Espíritu, dice Pablo, entonces andad en el Espíritu. O si andamos en el Espíritu, vivamos bajo la orden o la directiva que el Espíritu Santo tiene para nosotros. El gran problema de nuestra vida en la lucha con el pecado es que nosotros creemos que esa lucha se libra de manera humana, en nuestra fuerza, en nuestra carne, en nuestra capacidad. Y el resultado ya es sumamente claro, vamos a ser derrotados todo el tiempo. Pero cuando dependemos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuando descansamos en su gracia que nos sostiene, entonces nuestra vida comenzará a disfrutar de los beneficios de su obra y de su gracia. En cuarto lugar, es un punto realmente interesante porque nos lleva a ver de manera práctica en qué cosas nosotros podemos ver la falta de dominio propio. La palabra de Dios nos llama a través del Evangelio a negarnos a nosotros mismos. Nos dice que debemos tomar su cruz, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz. No podemos seguir a Cristo y al mismo tiempo servir a nuestros deseos o a las intenciones de nuestro corazón caído. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, el Señor usa este pasaje en el contexto de ese amor al dinero, pero es completamente aplicable para lo que estamos viendo en esta mañana, que es la importancia de entender el dominio propio y que no podemos estar obedeciendo a nuestros deseos o nuestra falta de control y a la vez pretender honrar al Señor. Ninguno puede servir a dos señores porque ama a uno y aborrece al otro. La falta de dominio propio se evidencia que nos gobierna.
La falta de dominio propio en nuestra vida va a ser evidente o más clara para nosotros cuando nos demos cuenta qué cosas nos gobiernan, qué cosas son importantes fuera de Dios para nosotros. Y una de esas cosas es la comida, lo que comemos. La Biblia no condena disfrutar la comida. De hecho, debemos considerar la comida es un regalo de Dios por el cual agradecemos y por el cual pedimos. El pan nuestro de cada día es el regalo fiel de Dios. El problema no es la comida, el problema no es comer, el problema no es querer comer, el problema es cuando eso nos gobierna, cuando eso tiene más poder, más dominio que la obediencia al mandamiento de Dios. Pablo advierte a los filipenses en el capítulo 3, versículo 19, sobre aquellos cuyo Dios es el vientre. Bueno, de alguna manera similar, Pablo lo cita en Tito 1:12, hablando de los cretenses, dice que los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Terrible manera de describir a un pueblo. Pero dicen, son mentirosos, son como bestias, son glotones ociosos. Esa palabra glotón es una persona que está dominada, controlada por el deseo de la comida. No se trata simplemente de alguien que comió de más, sino de alguien cuyo patrón de vida muestra un exceso desmedido, falta de moderación, de dominio propio hacia dejar de comer. Hermanos, la comida es algo que nosotros disfrutamos enormemente, siempre nos gusta juntarnos y comer, pero debemos ver que a veces esa falta de control se muestra en algo tan normal y habitual para nosotros como la comida. La glotonería, el exceso, el no controlar ese deseo de comer es un problema del corazón. Es cuando la comida, que es ese regalo de Dios, comienza a ocupar un lugar que nos gobierna, que comienza a dirigir lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Hay un montón de cosas que nos encantan, que podemos comer y que Dios permite. El problema no es lo que comemos, sino el deseo desmedido por esas cosas. El dominio propio nos ayuda a recibir los dones de Dios como la comida, con gratitud, con una muestra de su fidelidad y su amor, pero no para convertirlos en nuestros ídolos, sino para mostrar que Dios en su misericordia nos da todas las cosas para disfrutarla y eso no debe dominarnos a nosotros. Y eso es una manera de mostrar dominio propio. En segundo lugar, bueno, algo que ya vimos, el carácter, el poder controlar nuestro enojo. Hay cristianos que se justifican acerca de estas cosas diciendo, no, no, yo tengo carácter fuerte. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que esto no es una cuestión de carácter, no es una cuestión de un simple berrinche, un mal momento, sino que tiene que ver con un pecado que está arraigado en nuestro corazón. El que fácilmente se enoja hará locuras, dice Proverbios 14. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que enseñorea su espíritu, que el que toma una ciudad, pasaje que ya veíamos. El gobernar nuestro propio espíritu es una victoria mayor que conquistar una ciudad. La falta de dominio propio en el carácter destruye relaciones, hiere y debilita el testimonio de un hijo de Dios. Por eso el dominio propio debe evidenciarse nuestra relación con la comida, si la comida nos gobierna o si nosotros gobernamos la comida, si podemos decir a esto que no y no lo como, o digo que no, pero me atrae tanto que cedo ante esa oportunidad, el enojo, el malestar. Indudablemente en este mundo hay un montón de cosas que nos molestan, pero el Hijo de Dios debe poder controlar ese enojo, ese malestar y conservar así su testimonio delante de Dios. La manera en que usamos nuestro dinero es una muestra de cuánto control hay en nuestra vida. La falta de dominio propio no solamente se puede evidenciar en las deudas que contraemos por el mal uso de nuestro dinero, de nuestra economía. También puede verse la falta de control en cómo gastamos nuestro dinero, perdón.
Puede verse en gastar sin sabiduría, gastar sin propósito, gastar porque tengo el deseo de tener aquello que no necesito, pero como tengo los medios, lo tomo, lo compro. Eclesiastés 2:10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno. Bueno, el escritor de este libro, Eclesiastés, dice que él se entregó a los placeres, a disfrutar, a tener todo lo que su ojo quería, todo lo que su corazón deseaba. Lo tuve todo, compré todo lo que quise, pero al final dice, todo esto es vanidad, vanidad de vanidades, nada de esto fue suficiente, nada de esto llenó mi alma. Todo esto lo que mostró es una falta de autocontrol que no me condujo a ningún lado. La Biblia no llama a esto solamente falta de dominio en cuanto a mi economía, a mis gastos. La Biblia llama a esto pecado. Eso también es un pecado tan grave como la mentira, es un pecado tan grave como el adulterio, es un pecado tan grave y serio a los ojos de Dios como cualquier otro pecado grave. Y nosotros no podemos considerarlo como algo menor, como algo inferior, que no debemos preocuparnos. No, son pecados que debemos llevar a Dios, perdón, y pedirle a Él en su gracia que nos ayude a lidiar con nuestra propia alma. Al final, Cristo, el ejemplo perfecto de dominio propio. ¿Queremos considerar cómo se ve el dominio propio? Bueno, miren a Cristo. La palabra de Dios nos lleva a mostrar a ver, perdón, a Cristo ahí en el desierto, luego que fue bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto y estuvo ahí 40 días en ayuno, sin comer ni beber agua. Y al final de esos 40 días el diablo se apareció y comenzó a tentarle. Y le dijo, si eres hijo de Dios, sabiendo que tenía hambre, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Qué está afirmando el diablo con esa declaración? Bueno, él sabía Cristo como hijo de Dios, como Dios mismo, tenía el poder de poder transformar esa piedra en pan, podía hacerlo. Tenía el poder para satisfacer su necesidad, pero ese poder, o en ese poder, fue sometido a la voluntad de Dios. No era lo que el Padre quería, no era lo que tenía que hacer, él tenía que esperar al tiempo determinado por Dios. Allí vemos de qué manera Cristo nos está enseñando y mostrando el dominio propio, esa sujeción a la voluntad de Dios. Él podía hacerlo, él tenía la autoridad, él podía convertir todo el mundo en un pedazo de pan. Pero él sometió ese poder a la voluntad de Dios. Cuando pensamos al Cristo crucificado, dice 1 Pedro 2:23 que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y podemos mencionar el trato que le dieron los sacerdotes, el trato que le dieron los soldados, el trato que recibió en la cruz, cómo él fue insultado, cómo se burlaban de él, cómo Pilato se burlaba de él, como uno y otro ser humano que él en su poder soberano de Dios y Señor de todos los hombres gobernaba y daba vida a esos hombres, podía en un acto de venganza justamente quitarles la vida. Pero en ese ejemplo de dominio propio, él se sometió a la voluntad del Padre. Cuando Pedro saca la espada para defenderlo, él dijo, Pedro, ¿qué haces? No hemos venido para esto. No somos llamados a dar rienda suelta a nuestros deseos, sino a gobernar nuestra vida y someterla a la voluntad del Padre. Él vivió perfectamente sometido a la voluntad de Dios. Y ahora por medio de su Espíritu que trae a morar en nosotros, ese mismo carácter va imprimiendo en cada uno de sus hijos. Por eso Pablo puede decir en Gálatas 5:22 y 23 que el fruto del Espíritu es dominio propio, porque ese mismo Espíritu que Cristo envió a nosotros es el que está transformando y modelando nuestra vida para la gloria de su nombre. Hermanos, el dominio propio es una imitación de Cristo.
es andar como Él anduvo, es reaccionar como Él reaccionó, es hablar como Él habló, es comportarnos como Él se comportó. Es un testimonio que honra a Dios, que honra la obra del Padre en nosotros, y es a eso a lo que somos llamados. Hermanos, no sé en esta mañana con qué cosas estás luchando. Y seguramente hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan ese cuidado, esa ayuda del cielo para poder quitarlo de nuestra vida o para poder comenzar a aplacarlo en nosotros, esa expresión de pecado, ese deseo de la carne que todo el tiempo viene a nuestra vida y nos hace pecar contra Dios. Quiero que recuerdes que esta es una lucha real, pero que Dios en su misericordia está totalmente disponible en su gracia para fortalecernos y ayudarnos a tener dominio propio. Así sea la comida, tu enojo, tu dinero, lo que sea en tu vida que te está llevando a pecar contra Dios, debemos llevarlo a la cruz de Cristo. Y como dice Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Solamente esa gracia, hermanos, en nuestra vida puede traer a nosotros control y dominio propio de nuestro corazón y de nuestra alma. Amén. Oremos. Señor Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es tan oportuna, es tan necesaria. Señor, te pedimos que tu Espíritu siga hablando en nuestras vidas, corrigiendo lo que está mal, señalando ese pecado que quizás naturalizamos o lo vemos como algo normal, como algo habitual en nosotros. Señor, trae esa convicción de pecado a llevarnos a ver que todo pecado es una ofensa delante de ti, que debemos tratar, que debemos llevar a la cruz de Cristo. Padre, ayúdanos también a entender que no se trata de nosotros, de nuestro esfuerzo. Sí hay una responsabilidad, sí debe haber una intención en reconocer y confesar nuestro pecado, pero al final, Padre, es tu gracia la que nos ayuda. Es tu Espíritu en nosotros el que nos capacita y nos fortalece, Señor, para vivir en esa vida controlada por tu palabra, por tu Espíritu. Señor, que esa sea nuestra vida y que esa sea nuestra realidad en Cristo. Bendice tu palabra, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús.